talk about a specter which is hunting the democracies of the West. And the specter is called populism. Populism has made his inroads very much in the United States with the election of Donald Trump as the president of the United States. But if you are looking to Europe, to Western Europe, to Eastern Europe, you will see that populists, especially populists of the right-wing populists, are becoming more and more powerful. Normally, this new phenomenon is considered by observers and political scientists, economists, as a major attack at our free societies, at our political systems, and on democracy as such. Is this right? This is one of the Es la background derecha. melodies of my Esta es presentation. una de las melodías I want de to fondo talk de mi about. presentación sobre las I will cuales quiero immediately kickstart conversarles y into, voy a if I hablarles know ya how it works, inmediatamente into the structure of my presentation, sobre la and I will estructura de mi follow 5 presentación y major steps. voy I will a present seguir at the 5 beginning pasos. some Voy a simple presentar al statistical principio facts algunos hechos about o right-wing datos populist estadísticos parties, en cuanto a qué es especially lo que about impulsa a los the partidos electorate políticos of populistas, right-wing populist especialmente parties, so to el say, electorado who que is impulsa estos voting for partidos this populistas new que nos dicen type quiénes están votando of por este tipo political parties. de nuevos tipos de Parties partidos can políticos. Los claim and partidos will pueden have a decir future, will y stay, va a will haber un remain futuro, se van a if there quedar, van are a deeper permanecer conflicts in si the se society presentan which they conflictos can profundos en la exploit. sociedad que ellos puedan Without explotar. these Y líneas de sin, conflictos, sin estas without líneas these de cleavages, conflicto, parties will be los only a partidos flash phenomenon and will solo no disappear pasarán de ser más after que some un time. And you fenómeno will see that one of my eventual y arguments desaparecerán. is Y verán que uno de they mis will argumentos stay. es que van a They will permanecer, not disappear no van a that desaparecer fast. So we have así de to think rápido. Por lo about que hay que pensar what to do acerca de with qué these es lo que vamos a hacer populists con and again, estos populistas y especially nuevamente, right-wing especialmente con populists. estos The populistas de cleavage derecha. I will La línea de present, I conflicto, have called yo la voy a a presentar, cleavage la que voy a between presentar me cosmopolitans refiero a una línea de and conflicto entre los communitarians. cosmopolitas y los comunitarios. I already said Ya this les is the dije third step. que este es I el want tercer to make some paso que comments. quiero So realizar how algunos comentarios. O sea, disastrous qué tan these desastrosos parties are now o for our desastrosas democracies, son estos or partidos para is nuestra it a kind democracia. of corrective ¿O será que se of trata de algún an tipo de development which correctivo, does not un desarrollo satisfy que the no demands coming from satisface las the demandas people? que vienen And as del pueblo? as it was said before, Como ya se dijo I anteriormente, will then look luego at me voy a referir a los referendas, referendos, were plebiscitos. always an instrument of the Siempre political left. fueron un The instrumento political left thought de that la the izquierda people política. will La decide. izquierda política dice que es el Democracy coming pueblo el from que the decidirá. grassroots. Democracia Is desde this las bases. indeed the case? And if it Ese es the de hecho el case, caso. Y si fuera then ese el we caso, have entonces immediately to tenemos respond, que why responder do now inmediatamente all por these qué right-wing entonces será populist que parties todos estos to which partidos we derechistas attach populistas non-democratic a los que credentials to no some extent les are now reconocemos very ningún tipo de much credenciales democráticas, using se these new encuentran entonces instruments for utilizando their estos instrumentos political tanto strategies. como And parte de of su estrategia course, política. there Y por has to supuesto, be a conclusion, and the tiene que haber una conclusion will conclusión. be Y la how to conclusión va a deal ser, with these entonces, cómo new tratar parties con or estos nuevos charismatic partidos o leaders. líderes And then carismáticos. there should be also a Y luego debate. también Is debería there suscitarse un a debate good type of populism which will acerca del not be buen an tipo de attack populismo on democracy que or no liberal democracy, representará un but ataque will sobre la be democracia o la a democracia liberal, moment sino más bien of un self-reflection of momento the de democracies
autorreflexión acerca de cómo mejorar la democracia o cómo es que la democracia podría mejorar sus propios mecanismos. Entonces, no hay ciencias sociales, definición de consenso en cuanto a lo que significa populismo. Hay una línea de pensamiento que de hecho ve al populismo desde esta perspectiva histórica como el populismo agrario en Norteamérica al final del siglo XIX como un instrumento para movilizar aquellos que no se contaban entre los privilegiados de la sociedad. Y eso es claramente una connotación positiva. Hay una segunda que tuvo mucha influencia sobre el filósofo argentino Ernesto Laclau, ya desaparecido. Él dijo que el populismo era muchas otras cosas, no un fenómeno objetivo, sino que era algo que se construía, construido por el discurso político. Y dependiendo de quién fuera el que estuviera construyendo, digámoslo así, la realidad política, él también se declaraba neutral en cuanto a lo que significa, lo que el populismo significaba. Un politólogo belga dijo que existía un nuevo momento populista y ese nuevo momento populista puede ser positivo. No tiene por qué ser negativo. Depende del discurso político. Y ya hablaré de eso posteriormente, al igual que la definición más simple que viene de los economistas, especialmente de la costa norte de los Estados Unidos como Jeffrey Sachs, sencillamente igualan al populismo con mala economía, con clientelismo y luego con hiperinflación. Yo voy a seguir una definición de trabajo que se llama enfoque desviacional. Voy a presentarla muy brevemente para que sepan cuáles son los antecedentes. Los antecedentes de lo que les estoy presentando. La definición es que el populismo es una ideología there with a separada entre campos homogéneos y antagónicos, la gente pura contra la élite corrupta. Argumenta que la política debería ser una expresión de la voluntad general del pueblo. Sí, muy brevemente nos vamos atrás a la historia y cómo es que estos partidos populistas derechistas evolucionaron al interior de estas democracias representativas. Es bastante interesante que podamos descubrir más o menos cuatro temas. Lo primero es una reacción en los 70, es como una reacción en contra de un estado de bienestar social, ¿no? El estado de bienestar. Y es muy interesante que este tipo de populismo, este tipo de revuelta contra los impuestos se desarrolló dentro de las mejores democracias. Igual hablamos de los países o las democracias escandinavas, por lo que el génesis durante la segunda mitad del siglo XX no vino de las malas democracias, sino de las mejores. Pero igual ellos tienen movimientos populistas muy fuertes y partidos que continúan figurando entre los primeros sitiales de la democracia. En los 80, este ataque contra el estado de bienestar desapareció. Ya no se trataba de una falta de ideología con lo que trabajaban,
estos partidos populistas, sino que ahora o entonces ya estaban en contra de más integración regional, especialmente integración europea. La Unión Europea se convirtió en uno de los principales objetivos hacia los cuales enfilaban sus esfuerzos los populistas. De hecho, querían regresarse a los tiempos anteriores a la globalización, querían regresar al Estado-nación, no Estado-nación únicamente como contenedor de la democracia, sino como un actor fuerte y vigoroso en términos de relaciones internacionales. Las posiciones en contra de la Unión Europea inclusive han aumentado en las últimas décadas. Luego en los 90, los populistas insistieron más y más de que el liberalismo se transformara en algún tipo de hiperliberalismo, lo cual significaba que estaban a favor del multiculturalismo. Querían una sociedad, no querían una sociedad multicultural. Igual seguían teniendo la idea de que la nación, la sociedad política tiene que ser más bien homogénea. Y luego del 2000, con el inicio del nuevo milenio, ya hablaban de 3 temas y eran muy buenos movilizando a la gente. Ya veremos cómo movilizaban a la gente de los estratos más bajos. Entonces estaban en contra del Islam porque la migración en Europa proviene principalmente de países musulmanes, que no es el caso en los Estados Unidos, pero inclusive allí Trump trató de movilizar, como saben, no únicamente en contra de los musulmanes, sino también en contra del tema, la cuestión musulmana. Entonces, en contra del Islam, inmigración, en contra de los refugiados, y actúan y quieren actuar quieren actuar con fronteras abiertas. Y las fronteras abiertas tienen que ver algo con la sociedad abierta también. Ellos han cambiado. Ahora, por la economía, en términos de perspectiva económica, ya no son neoliberales como solían serlo al principio. Ahora se están involucrando en algún tipo de chauvinismo del bienestar o la protección social de las clases más bajas. Por lo que eso es un fenómeno interesante, porque los partidos de la izquierda, que se decían ser el partido de las clases inferiores o de las clases trabajadoras, ya no tienen, como que digamos, ya no jalonan a la gente porque los populistas se han convertido en los partidos de la clase trabajadora. Y esto ha creado grandísimos problemas para la izquierda moderada, en especial los socialdemócratas en Europa. He aquí algunos datos estadísticos muy sencillos. Esto les muestra a ustedes el desarrollo electoral de los partidos populistas de derecha. Como verán, en 1980 acumulaban apenas el 2% del electorado para aquel momento de las democracias occidentales, y luego fue subiendo. Ahora, es una cifra agregada, ¿no? Si vemos la línea azul, tenemos un agregado del 2016. Ahí estamos hablando únicamente del 12%, pero esto esconde algo. Y esconde que, me refiero ahora al principio de Europa, al principio de Europa Occidental, digo, ya formaban parte del gobierno y en general son socios menores en el gobierno, pero entraron al gobierno, y durante los últimos 2 años el éxito electoral de estos partidos inclusive hasta aumentó. En Europa Oriental, o sea, en democracias jóvenes, luego de los 90 gobernaron en Hungría con una mayoría absoluta, inclusive cambiando la constitución, o una mayoría constitucional
al igual que en Europa Occidental, por lo que parecería ser un cambio hacia el alza de estos partidos populistas de derecha. Ahora piensen durante un minuto que hay una idea ingeniosa para abolir el derecho del hombre. Digamos que los varones tuvieran el derecho al voto. Pues como al principio, recuerdan al principio del siglo XX que a las mujeres no se les permitía votar. Pues imagínense que la idea al principio del siglo XXI los hombres no pudieran votar. Ahí resolveríamos más o menos el problema populista derechista, porque los derechistas populistas típicamente son partidos de varones. Son elegidos y los votan hombres especialmente. Y aquí vemos algunos ejemplos acerca de qué tan fuertemente se encuentran los hombres representados en el electorado. Ya no me refiero a los partidos, sino a los votantes populistas derechistas. Y vemos una línea horizontal que indica el 100%. Esto es un equilibrio perfecto de hombres y mujeres. Y lo que vemos por encima de este 100% es una sobrerepresentación del género masculino dentro de los populistas derechistas. Y eso le daría a uno como alimento para pensar. Entonces, ahora, no hay posibilidad de abolir el derecho al voto de los hombres, por lo que hay que definir una estrategia también, cosa que voy a hacer al final de mi presentación. Si observamos el nivel de educación del populista, del electorado populista derechista, verán claramente, y estamos hablando de la columna verde, son los más educados en la educación de la sociedad con nivel terciario, lo cual significa tener algún tipo de diploma universitario, y en algunos países se encuentran extremadamente subrepresentados, por lo que la gente que tiene una educación formal de alto nivel típicamente no votan por un partido populista derechista. Pero cuando vemos hacia la izquierda, las columnas rojas y azul son personas con educación primaria, o los que se encuentran en la franja azul con una educación secundaria son los que están representados en estos votantes populistas, por lo que la educación por lo menos importa. No me refiero en este momento que luego detrás que hay detrás de esta educación. Sí, claro, hay intereses económicos y políticos distintos que también importan. Ahora, cuando vemos a la estructura del ingreso de la sociedad y vemos quién es el que está votando por los partidos políticos derechistas o populistas derechistas, veremos una imagen similar, por lo menos que refleja en algún sentido el sistema de educación, lo que significa el cuartil más bajo en términos de educación y de educación. Están los con menos educación y menos ingresos están sobre representados, y los hogares que tienen mayores ingresos y más educación no votan por los partidos populistas de derecha. Distinto sería el caso cuando vemos los partidos izquierdistas. En Europa no tienen tantos números, pero tenemos el caso de Podemos en España, Syriza en Grecia, y aquí tenemos una alta representación de esta clase media urbana bien educada. Esto ciertamente que son meras estadísticas, pero nos da una idea acerca de lo que está sucediendo al interior del electorado de estas democracias. Hablemos entonces de algún tipo de explicación. La explicación es que hay una nueva línea de conflicto que divide a nuestras sociedades, especialmente las sociedades en Europa, la de los
Estados Unidos, y ustedes saben mucho mejor que yo, es posible que inclusive hablemos durante el debate hasta qué punto esto es cierto para países de Latinoamérica. Así que, ¿qué significa esto de una nueva línea de conflicto? Me estaba refiriendo a esto como un término técnico para describir unas líneas divisorias profundas que dividen a las sociedades, que pueden incluir hasta 3 y 4 elementos, ¿no?, que tenemos que poder observar para poder hablar de una línea de conflicto. Ahora, el argumento es que si sí existe una línea de división, como ya los dije, y los partidos se están movilizando a lo largo de esta línea de división dentro de la sociedad, bueno, así será que ellos produzcan su permanencia. Esto será un indicador de que van a quedarse durante un periodo prolongado. Y hace falta algún tipo de disparador, una revolución social e inclusive técnica en la era de la digitalización. Esto es algo que ciertamente involucra esta línea de división o de conflicto, perdón, y también verán esta revolución económica que comenzó o arrancó al final de los 70, que de manera no muy brillante se han referido a ella como la economía neoliberal o mercados sobreregulados. Ese puede ser el gatillo, el disparador. Y esa línea de conflicto clásica entre la clase trabajadora y el empresariado, los capitalistas de la élite, y ya buscaron esta expresión y buscaron actores políticos. Entonces tiene que haber un desencadenante, tienen que existir conflictos socioeconómicos profundos en la sociedad y tienen que encontrar esa narrativa, tienen que poder ubicar esa autodescripción, esa ideología. Y si la consiguen como la clase trabajadora, así como lo consiguieron los partidos de izquierda en el siglo XX, esa versión revisionista del marxismo, que lo podemos encontrar en Partido Socialdemócrata, entonces así habrán movilizado una fuerza dentro de la sociedad. Y por supuesto que para eso hace falta organización, porque las organizaciones significan continuidad. E inclusive los partidos políticos se encuentran actualmente en crisis y el siglo XXI no será el siglo de los partidos políticos y estamos buscando desesperadamente un equivalente que pueda reemplazar desde el punto de vista funcional a los partidos políticos. Así que, ¿qué tal esta línea de conflicto? Bueno, yo pensé que hay una línea de conflicto entre a lo que yo me refiero, los cosmopolitas y los comunitarios. ¿Quiénes son los cosmopolitas? Bueno, ciertamente los ganadores de la globalización, ellos constituyen la élite política, económica, cultural de la sociedad, pero esto es parte de unos niveles hacia las clases educadas, las clases urbanas de media clase que honrosamente se denominan también cosmopolitas. Estos cosmopolitas no se consideran como ciudadanos de un Estado-nación, pero ya que los derechos humanos es algo que es universal, entonces ellos lo consideran como por lo menos una segunda identidad como ciudadanos del mundo. Y esto se basa no solamente en los ideales o en el ideal de los derechos humanos, sino también en el ideal de que los estados-nación existen en un mundo globalizado.
pues eso es un fenómeno anacrónico. Ellos están a favor de fronteras abiertas, otra vez el radio de la UNINORTE, pero también para los migrantes, refugiados, para los que solicitan asilo. Están a favor de fronteras abiertas. No consideran que esta gente que ingresa a un Estado-nación como competidores porque son en su gran mayoría menor educados, no van a ser competidores en el mercado laboral, no van a competir en el mercado de viviendas, si se pudiera hablar de un mercado, inclusive del mercado educacional. Ellos están a favor de naciones que den derecho de soberanía a instituciones supranacionales como la Unión Europea, pero también a la Organización Mundial del Comercio, la conferencia sobre el clima, la conferencia global sobre el clima, etc. Y un colega o colegas de nosotros del London School of Economics los ha llamado los viajeros frecuentes de nuestra sociedad, o sea, que pueden vivir en cualquier sitio, tienen la cultura, tienen la capacidad humana, tienen los recursos humanos y las destrezas para vivir en Nueva York, en Roma, en Bogotá o en Berlín. Ahora, del otro lado de la cuestión, ¿quiénes son? Son aquellos a los que yo me refiero como los comunitarios. Y esto como tendencia, por lo menos, no todos, son como los perdedores de la globalización. Ya están muy a favor acerca del Estado-nación. Tienen que basarse sobre el proteccionismo que este Estado-nación les puede crear. Son críticos frente a la integración europea porque lo ven como un proyecto neoliberal que no les va a traer ningún beneficio. Por lo tanto, están a favor de fronteras cerradas, fronteras tanto para los bienes y servicios en la economía, así como para las personas. Y no solamente en Alemania, sino en Europa, se ha convertido en el principal tema del debate político. Y ustedes ya conocen esta locura de Trump simbolizando el cierre de la frontera con este muro ridículo que debería proteger el flanco sur de los Estados Unidos. Ellos viven con el sueño de que una buena sociedad política es una sociedad homogénea especialmente en términos culturales, étnicos y religiosos. Y muy brevemente, hay dos versiones, déjenme decirles, de esta referencia en cuanto a comunidades y comunitarios. Uno es muy problemático. Yo ya me he referido en alguna medida acerca de los populistas derechistas que quieren excluir a los otros, como Jürgen Habermas ha dicho. Entonces son exclusivos, pero hay una forma distinta de la manera en que lo hacían los socialdemócratas, especialmente al norte de Europa. Se refieren a el hogar del pueblo, lo que significa que tiene que existir una sociedad claramente confinada para poder entonces redistribuir, que no es el mercado el que decide cuál es el ingreso, sino que se trata más de política. Pero ahora ya tenemos la preeminencia de esta interpretación populista del derechismo. Y aquí ven muy brevemente y de manera muy sencilla las dos líneas de conflicto que estructuran la competencia política actualmente en los Estados Unidos y en Europa. No tanto como lo puedo ver yo aquí en Latinoamérica, el eje horizontal entre la izquierda que quiere redistribuir las posibilidades de vida más allá del mercado, y luego tenemos una derecha económica, lo cual significa
que ellos tienden a argumentar a favor de los mercados desregulados. Ahora, aquí tenemos una idea transversal, divisoria, que pasa por encima de este eje economía, por lo que nos crea una competencia política multidimensional. A ver, sobre los referendos. Ya yo he dicho que los referendos siempre fueron una de las medidas políticas favoritas y procedimientos favoritos de la izquierda política, porque ellos argumentaban que aquello era democracia directa. La gente no vota por los representantes, sino que deciden sobre temas de importancia sociales, de migración, económica, etcétera, o corrupción, como ha ocurrido acá en Colombia. Entonces, es la expresión directa de la voluntad del pueblo. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿será que este es el caso? ¿Que realmente este es el caso? Y aquí mi argumento se basa empíricamente en las experiencias en los Estados Unidos, o de los Estados Unidos y de Europa, y vemos las siguientes características problemáticas. En teoría, yo estoy muy a favor de los referendos, pero mientras más me adentro en el detalle, más escéptico me volví, porque en promedio la participación va más del lado más bajo, una participación mucho más baja. En algunos países o regiones como California o en Suiza, la democracia directa, ellos viven, respiran esa democracia directa. Inclusive allí se presenta una baja participación. Si no hay umbrales altos, creo yo, de participación electoral, entonces hará falta, a veces, como en el caso de Suiza, 12.5% de la población puede decidir sobre temas legales vinculantes, y esto es ciertamente un problema que tenemos que no perder de vista. Y también estamos hablando de que esto no únicamente hablamos de una menor participación, sino que es selectiva. ¿Quién se abstiene de un referendo? Las clases superiores. Algunos han llamado esto como la autoexclusión de los incompetentes. No conocen cuál es la política impositiva o la fiscal correcta. Puede que tengan una idea de qué hacer con la migración. Sin embargo, se autoexcluyen, por lo que el electorado en los referendos son predominantemente varones, son predominantemente provienen de las clases altas y medianas, y las clases más bajas quedan excluidas, como es el caso en los días de elecciones generales. O sea, no es la gente al final que decide una parte, es una parte muy específica del pueblo, por lo que siempre hay que discutir. Son los referendos un buen sustituto democrático a las instituciones representativas y los procedimientos. Si fuera, cuando hablamos de decisiones en el referéndum, vemos un patrón, y el patrón es menores impuestos, menor gasto por parte del gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de una economía neoclásica, neoliberal, que están muy a favor de los referéndums, y sin duda esos cantones en Suiza que lo tienen como instrumento para la política de presupuesto tienen mucho menos deuda pública que aquellos donde el presupuesto lo decide el Parlamento. Y también vemos una
clara tendencia en contra de mayor integración europea. Y también a menudo tienen resultados no muy liberales cuando hablamos de migración, de refugiados, están más en contra de aquello que los parlamentos. Por lo que esto es una razón por la cual los populistas derechistas están propagando los referendos como un instrumento principal para sus políticas. Ahora voy a pasar, y creo que todavía nos queda tiempo, para comparar los populistas o el populismo en Europa y en América Latina. Y esto es ciertamente algo donde podemos ver diferencias y deberíamos marcar estas diferencias, mientras que en Europa Oriental y Occidental y en los Estados Unidos vemos populismo derechista. En Latinoamérica vemos que es más populismo de la izquierda. Sin embargo, hay una discusión, como se me ha dicho por parte de colegas de Latinoamérica, en cuanto a si Uribe no sería un tipo de populista derechista, o será que Fujimori lo fue en su momento en Perú durante los 1990, y que ahora tenemos este candidato loco de los derechistas populistas en Brasil que está celebrando o le tira loa a la dictadura militar que se instaló en aquel país en los 70 y en los 80. No se asusten. Ahora voy como a hablar, o voy a hacer un ejercicio académico hablando de estos cambios. Lo que les quiero mostrar acá, esto es como un concepto analítico de una democracia, y está constituido por lo que yo llamo distintos regímenes parciales, y como su centro tiene las elecciones generales. Las elecciones generales tienen que ser utilizadas tienen que contener un derecho, una derecha sólida y una izquierda fuerte, y tiene que haber un rendimiento de cuenta, y tiene que haber pesos y contrapesos. Ahora, el raro allí está como en la esquina derecha, que es el poder o para la facultad efectiva de gobernar. Aquellos que estamos eligiendo el gobierno, ¿será que sí están gobernando? ¿O será que apenas se limitan a imitar, a hacer que gobiernan? Un teórico, como diría en algún momento algún teórico, y cuando ven estos términos en rojo que he incluido, estos son los desarrollos más recientes que son problemáticos y son alimentados e impulsados de alguna manera por el populismo de derecha. Tenemos un régimen selectivo, un régimen electoral selectivo. Lo que vemos en este momento es una polarización muy fuerte de la sociedad, fortísima en los Estados Unidos, fuerte en Europa. Tenemos una mayor liberalización del Estado de Derecho, de la sociedad política, y lo que aquí llamamos autoritarismo, lo que quiere decir que no están a favor de compromisos, del consenso, de procedimientos de consenso democrático. No, están muy a favor del 50.1%. Esa es la mayoría, y la mayoría decide, y esto se convierte en un instrumento muy fuerte del populismo derechista, que son, como pueden ver, o que quieren renacionalizar la democracia. Y llego así a la última o la penúltima diapositiva. La pregunta, entonces, ¿será que el populismo es un ataque sobre la democracia, especialmente el que proviene del populismo derechista? Y mi respuesta original es: depende.
Depende mucho de si están en oposición, o si se encuentran en el gobierno, porque si se encuentran en la oposición pueden intentar de alguna manera, digo, la élite política, que repiensen ese vacío representativo que tenemos en la democracia, lo cual significa que hay un número creciente de personas que no creen, no se sienten representados por los procedimientos tradicionales y la élite política. Si llegaran a formar parte del gobierno, deberíamos entonces distinguir si fueran partidos minoritarios de una coalición o si fueran miembros dominantes de un partido, porque si fueran miembros minoritarios no podrían hacer tanto daño, pero sí podrían ser como agentes culturizantes, ¿no? Ellos tienen que gobernar esta élite, tienen que crear políticas concretas, no pueden quedarse únicamente en una oposición criticando lo que la élite política estuviera haciendo. Esto es como un encantamiento a veces de los populistas derechistas que no se distinguen tanto en cuanto a creación de políticas de aquellas que crean la élite política. Y ahora, por última, pero no menos importante, soy optimista cuando hablamos de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿será que la democracia está bien enraizada en instituciones políticas y en la mente de la mayoría de la gente? Si ese es el caso, esta institución sobrevivirá. Y yo cito a Immanuel Kant, que inclusive hasta los diablos, Donald Trump, en el gobierno inclusive. Sin embargo, si las democracias no son tan estables, y esto lo podemos ver en Polonia o en Hungría, cambian el andamiaje de las democracias o el tejido interno de la democracia. Ahora, desde el punto de vista normal, ustedes ven en los programas de los partidos derechistas problemas normativos, políticas groseras. Cuando hablamos de la exclusión del otro, ahí nos encontramos con actitudes xenófobas, inclusive racismo, sexismo. En todos estos puntos lo podríamos observar si analizáramos discursos del actual presidente de los Estados Unidos. Cuando hablamos de la perspectiva funcional, ya les he dicho que obviamente en nuestra sociedad existe un vacío representativo creciente y este es el momento en donde ellos pueden entonces autopensar en qué están equivocándose y, digamos, involucrarse más con las demandas de aquellos que no son tan privilegiados, aquellos de los que no son tan privilegiados en nuestra sociedad. Lo que observamos es que existe un retorno de lo político, hay una polarización y la intensificación de los debates políticos luego de décadas de intereses en declive, intereses políticos que van en declive. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si supusiéramos durante un momento que este populismo derechista es un problema y yo seguiría esta línea de pensamiento, entonces podríamos ignorarlos. Como comenzaron muchos países, ignoraron los partidos populistas derechistas, no los invitaban a las estaciones de televisión, no se les permitía participar en debates públicos. Por supuesto que hasta cierta medida fueron aislados, fueron exiliados y en algún momento fueron electos al Parlamento. Bueno, no funcionó. Los partidos populistas de derecha se fortalecieron. Entonces, ¿será que debiéramos pelear con ellos o defendernos con buenos argumentos? Y esto yo lo veo así como a ustedes y a mí como unos defensores políticos de la democracia, sí, pero yo diría que
que nosotros como que hacemos demasiado hincapié. Nosotros les estábamos enseñando qué significaba el mejor mundo. Los alemanes tienen un término para eso. Es que nosotros les decimos, estos son tus intereses. Tú tienes que estar a favor de abrir las fronteras y tienen que estar a favor del multiculturalismo. Y entonces las clases comienzan a jugar el papel. Es muy fácil que la élite social les diga, porque como les dije, ellos no compiten con muchos de estos que solicitan asilo o migrantes, por lo tanto tenemos que ser más modestos de alguna manera y nuevamente tenemos que escuchar al pueblo y no enseñarles. Esto es algo que nosotros no hemos aprendido y verán y esto lo notamos en las discusiones en las universidades, en la sociedad. Alguien inmediatamente alza la mano y diga, no lo hagan. Y digan, porque estamos discutiendo en contra del iliberalismo, el iliberalismo del Islam como religión. No me refiero a los musulmanes, personas que tienen la creencia. Pero si habláramos de, digamos, la Iglesia Católica, es bastante conservadora en cuanto al tema homosexualidad. Digamos que el matrimonio del mismo sexo, que aquello, digamos, que llegará hasta a cambiar la religión. Ahí veremos mucho más intensificado la diferencia, más que en el Islam. Y si así lo hiciera, serías un racista. Entonces, esta es la discusión. Eso cierra las discusiones. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer mejor. Ahora, yo estoy en contra totalmente en contra de estas coaliciones de gobierno. Y los partidos democráticos establecidos deberían buscar maneras de no incluir a estos partidos populistas derechistas, porque esto va a como mover en términos culturales, en términos políticos, la matriz de nuestra democracia visible y ostensiblemente hacia la derecha. Espero no haberlos torturados con mi inglés, ni torturados con mi presentación algo larga, y espero que surjan preguntas críticas y que se suscite un debate. Muchas gracias por su paciencia al escucharme.